territorio muestra muchos portales energéticos, también están conectados a muchos túneles subterráneos que tienen una apariencia muy física y en este espacio, cuando tú puedes conectar, es la conexión de la tierra con el cielo, pero son las líneas de tiempo que en estos puntos geográficos se entrecruzan, son como puentes energéticos y aperturas para que haya una entrada y una salida de energía. Y también hay un portal que tiene la forma como del yin y el yang, es como si él tuviera en su energía esta simbología que habla de la dualidad de la tierra. ¿Cómo desde esas épocas empezaron a dualizar la existencia con el tiempo y las formas radicales en que el ser humano o pensaba o actuaba o vivía? Cuando estas dos energías se unen, haz de cuenta, crean dos portales que tienen dos caras, pero estos portales se unen, pero no se amalgaman entre ellos, cada uno mantiene como su figura como portal, cada uno mantiene las entradas a estos dos mundos. Es como si a través de estos circuitos que abren cada uno de estos conos, se entrara como a unos canales en donde cada territorio tiene la oportunidad de regenerarse a partir de unos ciertos ciclos. ¿En qué etapa ves que está este ciclo circadiano? ¿Se está despertando, está llegando a la luz, está llegando al otoño? ¿Cómo lo puedes percibir tú? Desde el 2020 hasta el 2024 fue como un cúmulo de cambios muy radicales, porque es como si fuera la última etapa de ciclos, y es como si se acelera el sistema, la presión aumenta, la presión no solamente o sea, como si la presión sanguínea, ¿no?, aumentara. Claro. Y la presión sanguínea de la Tierra también aumenta, como para impulsar a que todos los cambios se den más rápido. Un momento de transición que va modificando muchas formas de percepción, no solamente del tiempo. Observo la visión y la forma del oído, cómo se modifica. ¿Cómo empezaron a plasmar esta información en esta forma y por qué esta información fue guardada y escondida por muchos años? A ver, entonces, chicas, hoy vamos a hacer una indagación interesante y vamos a ver qué sale. Esta ya nos la habían pedido hace ya algún tiempo y vamos a ver qué sale. Porque cuenta la historia que hay un libro que está escrito en el año, a mediados del año 4 hasta principios del año 5 después de Cristo. Pero se dice también que hay todavía escritos más antiguos que corresponden a esa cultura. Es una cultura africana. Y se dice que el antiguo Egipto llegaba desde el comienzo de Nilo hasta el final. Entonces, eso nos diría que Egipto abarcaría hasta este territorio del cual vamos a hablar ahora, que es Etiopía. Se dice que muchas de las formas de rituales de todas las religiones y de todas las formas, por ejemplo, de las sectas, de las ceremonias que se practican en muchos rituales, por ejemplo, la masonería y otros similares a ellos, se desprendieron de ahí, de estos libros o lo que ahora se conoce como la Biblia etíope. Pero se dice también que muchos de los principios de los rituales del rey Salomón para escribir sus libros se basaron en la cultura de los etíopes. Se comenta que esta cultura habla sobre la formación y la creación de las pirámides. Y son escritos
que han estado resguardados, muchos de ellos, y han empezado a traducirse a varios idiomas. Vamos a ver energéticamente qué podemos sentir, qué podemos observar de toda esta cultura, de todo esto que aparentemente era el gran Egipto, que era de norte a sur todo el territorio que abarcaba el río Nilo. Vamos a ver si es cierto, si lo percibimos así o no, y por qué los reyes etíopes han decidido estar muy separados de las culturas, de las formas religiosas que se practican en Occidente, considerándolos muchas culturas como una religión ortodoxa y muy fuerte hasta cierto punto. Vamos a ver qué pueden ver. Y voy a contar de 5 a 1. Respiran profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Fede. Mientras ibas describiendo y todo, lo primero que se me vino es como un cono energético. Y cuando observo el territorio y la forma, es como si hay varios de estos conos energéticos que vendrían a ser las actuales pirámides. Pero cuando hablaste del nombre Etiopía, es como si observé distribuciones por diferentes lugares del planiferio, no solamente en ese punto de Egipto, sino que ahí es como el cono más grande que observo. Y después hay grupos de conos que, por ejemplo, están en las conocidas pirámides que fueron construidas de alguna forma por civilizaciones humanas, como en México, en Perú, en, en zonas en donde se destruyeron estas pirámides, como en una parte de Chile, en el medio de Chile, observo, en zonas de la China, en zonas muy al norte de Rusia, en donde a día de hoy no están esas formas, pero sí está la estructura energética y hay como, pero son bien, no son como pirámides que tienen bases cuadradas o bases triangulares, no, son círculos. Ok. Quiero que observes qué son estos conos energéticos y qué es lo que van dando en el lugar específico donde fueron puestos. Quiero que observes y aparte de estos que me dijiste, quiero que pongas un poco de más atención para ver si hay en otro lugar. Quiero que observes los mares, quiero que observes las selvas, quiero que observes los desiertos, quiero que observes todo lo que es la tierra, a ver si hay más y qué es lo que en realidad son estos conos de pirámide en otros lados. ¿Qué representan? Margarita. Bueno, yo veo que las características del territorio, digamos, hablas de Egipto, hablas de Etiopía, pero en general el territorio muestra muchos portales energéticos, también están conectados a muchos túneles subterráneos que tienen una apariencia muy física y en este espacio, cuando tú puedes conectar, es la conexión de la tierra con el cielo
pero son las líneas de tiempo que en estos puntos geográficos se entrecruzan, son como puentes energéticos y aperturas para que haya una entrada y una salida de energía. Ahí se presentan como muchos escenarios simultáneamente y también se ve la relación que tiene el río, la relación que tiene con la tierra, porque el río, así tú veas el agua y ves el recorrido del agua, dentro de ese río se ven portales energéticos que de alguna manera están cubiertos por el agua. Entonces, hay muchas sensaciones que son simultáneas, hay muchas conexiones, hay muchas formas de entradas, salidas, em, y también hay un portal que Ujú. tiene la forma como el yin y el yang, es como si él tuviera en su energía esta Mm. simbología que habla de la dualidad de la tierra. Entonces se ve la parte negra y se ve la parte blanca, no tan definida como un yin y yang, pero sí es un círculo que tiene una división que es muy marcada y en el contorno se ve como estuviera resguardado o estuviera protegido por naturaleza. Fíjate algo que acabas de mencionar, que es interesante, esta forma de dualidad, que podemos decir que ahí es donde comenzamos a sentir esa dualidad, porque hablas de puentes, de túneles energéticos y de una diferencia de tiempos. Entonces, el tiempo, al final de cuentas, para nosotros los que estamos encarnados muchas veces, o se convierte en una prisión, o se convierte en una cárcel, o se convierte en una facilidad, pero hay algo que siempre el humano tiene algo que ver con el tiempo, o lo ata o lo libera, algo pasa que empieza a conectarlo rápidamente con esta dualidad, pero no con la dualidad de la unicidad de lo que representa, sino con esta división. Quiero que observes en esta forma de ver el tiempo, cómo desde esas épocas empezaron a dualizar la existencia con el tiempo y las formas radicales en que el ser humano o pensaba o actuaba o vivía. Fede. Observé dos puntos más. Ese punto que te decía de Chile es el desierto de Atacama, cuando me dijiste que observé los desiertos y los... Es como si se tapó por las arenas del desierto y que en la parte del mar quedó entre medio, es como si fuera el océano, perdón, la Oceanía, eh, que estaría como, en realidad no estoy segura si es Oceanía o cuál era, pero es ahí arriba de Australia. Ujú, Bueno, está como derecho en línea recta de la India bajando y es ujú, como si atraviesa, hace de cuenta que la parte esa de Islas Maldivas, ujú, no sé cómo, pero como una pequeña diagonal como en caída, como dirigiéndose hacia Australia, y cuando se cruzan esas dos líneas, ese punto del mar, ahí estaría como ese lugar. Y ujú, después hay otro punto que es como si fuera, porque es muy geométrico la forma de trazado, es como si sería una línea que va desde Portugal hasta donde termina Europa y viene en el medio, donde encaja el medio, arriba, como haciendo en una T, una línea ujú, recta, en un lugar que cae en agua, pero que está entre el Polo Norte y Europa. O sea, es como un lugar ahí que cae en el agua. Y, y ese punto es como si está muy sumergido, porque observo, o sea, las aguas de esos dos puntos están como si fuera que quedó adentro de un pozo ese cono. Cuando veo la base del cono, veo parecido a lo que ve Margarita, pero son dos inscripciones en direcciones opuestas que encajan en todos los conos, son inscripciones que tienen que ver eh, con el territorio, pero no veo más de 5 inscripciones diferentes.
por los conos que hay distribuidos por el planeta. Y es como si hay una descripción que va en un sentido y la otra en otro sentido. Y hablan, o sea, el sentido es entre la libertad y el encarcelamiento. Casi todas las frases vienen como con ese contenido. Y las letras son muy parecidas a estas letras árabes. Ujú. O sea, están escritos como en sánscrito, o sea, en un idioma Sí. que no, en- ok. Vamos a hacer una cosa. Dime más o menos lo que dicen las frases, y me vas diciendo, eh, cuando vas juntando las frases, qué geometría o qué figura se va formando alrededor de la Tierra, o sea, en todo donde encuentras estos conos, hasta volver a cerrar el punto de la primera forma donde saliste. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que cuando se unen estas dos energías, digamos, vamos a hablarla de positiva y negativa, es como si se estuvieran uniendo dos tierras paralelas, dos mundos se van uniendo y van creando la tierra como tal. Pero cuando estas dos, digamos, cuando estas dos energías se unen, haz de cuenta, crean dos portales que tienen dos caras, pero estos portales se unen, pero no se amalgaman entre ellos. Cada uno mantiene como su figura como portal, cada uno mantiene las entradas a estos dos mundos. Hay momentos en que estos dos portales se abren y en el momento que se abren, empieza a haber una conexión como muy interna con la Tierra y hay una emanación de energía que es en forma de espiral, pero la relación que tú ves desde una cara del portal cuando te ubicas, digamos, en la parte occidental de la Tierra y te conectas con la cara, que son cuadrados, Mm, empiezas a sentir sensaciones como diferentes. Tu cuerpo se siente mucho más liviano, tu cuerpo se siente mucho más ágil, digamos, en relación con el tiempo. No hay una relación directa con la forma lineal en que se siente el ujú, tiempo o cómo lo sentimos, es más sutil. Pero si nos vamos hacia la otra cara, que es la cara oriental, y nos paramos enfrente de él, las sensaciones de querer entrar a través de ese portal y hacer como un modo de circulación, es como si el cuerpo o la parte energética quisiera de alguna manera atravesar, es como si hay es como si hubiera un movimiento, pero la sensación en esta parte de la Tierra, aparte de sentir como esa atracción hacia el otro lado de la dualidad, es una sensación mucho más estática, es una sensación más pesada, es una sensación en la que el cuerpo siente el recorrido de las emociones, es como si tú pudieras sentir cómo recorren las emociones por tu cuerpo, como las sensaciones. Hay una conexión mucho más profunda con la tierra y la otra es una sensación que está más conectada con las partes sutiles de, digamos, de la anatomía humana. Entonces, aquí hay dos conceptos y dos ujú. relaciones que se viven en una sola, digamos, se viven en la dualidad. A ver, aquí hay una cosa interesante. Fíjate, dices, hay esta conexión con las emociones y hay esta conexión con la tierra, que una te vuelve mucho más profundo y otra te vuelve mucho más real, aparentemente. Y entonces el tiempo pasa a ser determinante de acuerdo en dónde te posiciones, según lo que entendí. Si es Sí, así, observa, porque estos escritos y todo esto que viene de esta historia es aparentemente muy antigua. Entonces, se han encontrado pergaminos que están escritos en, pues, como en piel de cabra, y donde hay unas formas de dibujos que están representando precisamente esta parte de la que estás hablando tú, de esta como profundidad y de la misma dualidad de la Tierra. Pero quiero que vayamos un poco más atrás en el tiempo, cómo empezaron a plasmar esta información en esta forma, y por qué esta información fue guardada y escondida por muchos años.
y qué es la información que aparentemente está resguardada en estas entrañas de la Tierra con estos pasadizos o estos túneles. Fede. Hay varias formas porque es como si cada cono primero que está, es como si se marca el círculo de la base muy fuerte con las dos escrituras que van como en círculo, una como mirando hacia un lado del círculo y la otra como en el otro lado del círculo. No sé si se entiende. Sí. Es como si está bien dividido en un lado y en el otro, y es como si fuera que cada cono es como el ojal de una cerradura, como si fueran una especie de llaves, esos escritos que abren puntos estratégicos como de portales de la Tierra que van generando cambios energéticos como si fuera que vienen como de la parte esencial, porque observo que cada punto de esos se van como a una parte, como al corazón de la Tierra. Y es como si estos puntos, a la vez de estos círculos, es como si formaran, viendo en todo el planiferio, como si fuera una especie de cruz, casi como de X, porque está torcida. Es como si el eje del centro es Egipto y hace como una pequeña diagonal, que es todos esos puntos que te iba trazando, van generando círculos que van muy alineados a ese trazado de esa línea. Y después en el otro sentido, como desde en el sur que está Chile hasta el norte que está Rusia, es como si hace otro trazado y después además, o sea, y la X, o sea, se forma en Egipto y ahí hay un círculo grande y ahí después hace otro trazado como si fuera del punto de Chile hasta México y desde el punto de abajo del mar, del océano, hasta la parte como de China. Entonces queda como una X con dos bracitos, como hacia los laterales, no sé cómo explicar eso, pero ahí adentro de todas esas cruces se van generando estos círculos que a la vez cada uno es como el agujerito de una cerradura. Entonces, cada territorio tiene una clave y cada clave tiene relación con una forma dual. Ok. Entonces, aquí, todas estas culturas, aparentemente, todas existieron al mismo tiempo y se construyeron aparentemente en el mismo tiempo. Entonces, toda esta geometría, ¿para qué fue trazada ese mapa? Ahí está la información. ¿Qué nos está mostrando ese mapa con todas estas formas de ver qué hay dentro de cada puerta? Porque si es una llave, ¿qué pasa con esa llave que aparentemente quizá puede estar en Egipto o quizá se pase a otros territorios? No lo sé. Observa qué pasa con esa llave y qué es esa información tan interesante que está como guardándose ahí. Margarita. Bueno, yo veo que la información se va guardando en forma de como de un tejido energético que cubre la Tierra, pero son muchos los tejidos que hacen y conforman las dimensiones. Entonces, cuando tú entras y observas estos corredores energéticos, haz de cuenta es como si entraras y pudieras convivir en dimensiones, la sensación es como si fueran dimensiones internas de la Tierra y cada dimensión interna o externa, porque de alguna manera es muy difícil identificarla en una forma lineal porque es algo que se manifiesta pero no tiene como un orden, simplemente se siente y cada una de las dimensiones que guarda la Tierra como su información, tú entras a esa dimensión, es como si estuvieras viviendo en una Tierra paralela.
porque tiene las mismas características de la Tierra. Entonces, esta información está resguardada en este tejido que en la medida que tú lo ves, si tú lo ves desde lejos, parece la unión de muchas esferas y esas esferas como son una en continuación con la otra van creando como esta forma de tejido que te digo. Estos corredores tienen en la Tierra, ahí están en forma, digamos, sutil hasta la forma más material. Entonces puedes ir circulando a través de ciertas sensaciones que vives en la Tierra y las dimensiones dan una sensación como de dualidad, como si estuvieras viviendo diferentes experiencias y cada experiencia trae como el contenido de... de lo que representa la dimensión. Entonces, estos libros que van saliendo por la forma del movimiento de la Tierra, que es una forma toroidal. Haz de cuentas esta forma. Entonces, en la medida que esta forma se da, se va creando el símbolo de un infinito. Y ahí en el infinito es donde está la emanación de toda la información que hay en la Tierra, porque el infinito va formando unos tejidos y estos tejidos van resguardando la información y esa información en la medida que va moviéndose tiene que ir saliendo en la medida que la información para los humanos que viven en la Tierra ya se sienten, digamos, hay una madurez álmica. Pero hay otra cosa que también manifiestan estos corredores energéticos y ellos van trazando la forma en que el alma a través de un cuerpo físico va transitando en diferentes periodos de la persona, es como de diferentes vidas, en diferentes encarnaciones, y entonces ya hay un trazo energético que va mostrando más que un destino, es como un recorrido del alma, hasta que el alma va llegando a un punto donde ya sale de la dualidad y va llegando ya como a un punto centro. Cuando llega el alma ya a un punto centro, donde no tiene que vivir ni un extremo ni el otro, es como si el alma llegara a un punto de equilibrio y esa información que hay en todos estos escritos muestran cómo en este centro es como si el alma ya estuviera lista y dispuesta para viajar como a otros estados de experiencias que ya no están tan relacionados con la materia, porque la Tierra representa una forma de materia que es, digamos, en su contexto y en su exterior es muy densa, pero eso también está relacionado con la forma en que el ser humano está conformado, sus dimensiones internas, sus formas de experiencias con las formas de experiencias de la Tierra que conjugan y que se unen con las experiencias de todos los que queremos vivir en este planeta. Entonces, el punto siempre es llegar como al centro, como al equilibrio, para que ya la energía deje de como de moverse, porque hay un momento que hay una energía como pendular que está en la parte interna de la biología del humano y que también está en la parte interna de la Tierra. Entonces, por eso es que hay muchos movimientos energéticos que se sienten en este momento. Ok. Claro, ahorita hasta hace todavía 2 semanas, las ondas Schumann empezaron otra vez a subir, a tener Ujú. un como desajuste, y eso se refleja en dolores de cabeza, en sentirse mareados, todo esto. Pero independientemente de eso, esta parte, eh, lo, lo voy a, lo voy a comentar así, no es exactamente así, pero para que se entienda. En esta parte como del reloj biológico del alma en la tierra, para que sea más fácil de comprender para las personas, entonces quiere decir que hay determinados momentos y determinados ritmos que marca la propia tierra para poder entrar o pertenecer o estar o salir, y estos portales son o para entrar o para salir de determinadas formas energéticas que te van llevando como en esta parte de un, vamos a suponer, un reloj, ¿no? Que estuviera dividido en no sé cuántas partes y entonces que cada del centro a cada parte representaran estos conos que ve Federica que van dividiendo este espacio. ¿Qué es lo que representa cada espacio entre uno y otro para que vaya representando una forma como de estructurar la forma en que el alma vive su fisicalidad en ese cuerpo?
por ejemplo. No sé si me entendiste bien, Margarita. Mm. ¿Sí? Ok. Eh, Son muchas imágenes las que vienen en este momento a mí con respecto a lo que me estás preguntando de la experiencia del humano en la Tierra. Es lo que pude como asimilar de lo que me estabas dando como información. Ok. Bueno, a ver qué te llega de información mientras voy con Fede. Fede. ¿No? Bueno, cuando veo acá también es muy similar a lo que ve Margarita porque se arma una red. Es como una red que va relacionado y ahí veo que es como el sistema circulatorio de la Tierra, pero está Ujú, directamente vinculado a la parte del corazón. Y en esa parte también se conecta con el latir, con la vida en la Tierra. Es como si a través de estos circuitos que abren cada uno de estos conos, se entrara como como a unos canales en donde cada territorio tiene la oportunidad de regenerarse a ok. partir de unos ciertos ciclos. Y el ciclo comienza en el centro, con Ujú, este punto central de Egipto, baja hacia el sur oeste del planeta, se va hacia ese punto más bajo que está como en el centro de Chile, va subiendo por toda América como una columna y después hace como un giro, baja de nuevo por esa X hasta lo que sería como el norte de Australia y después sube de nuevo hacia el este, como en una columna. Entonces es como si esos ciclos, esas aperturas de esos portales y de esas llaves, es como si hicieran que el territorio entre energéticamente adentro de la Tierra, renueve lo que tiene que renovar, mm. salga y le toque el turno al siguiente. Y ese punto nunca se abren todos los puntos juntos, siempre son por turnos, porque es como si se abrieran todos juntos, queda expuesto el sistema cardíaco de la Tierra, ¿no? Entonces es como si cada uno se va manteniendo en un equilibrio y cada uno vibra también con algún punto dual, como te decía, cada territorio es como que si tiene, por ejemplo, lo femenino, lo masculino, el dolor y la sanación, como cosas así que va cada territorio representando dentro de todo ese sistema venoso y cómo también eso a nivel global afecta a todos, porque cada vez que un territorio se recompone, esa expresión dual que ese territorio representa se expande al colectivo de la Tierra. A ver, entonces fíjate, lo que me están diciendo es bien interesante porque se complementa con lo que dice Margarita y ahorita lo que vamos a ver. Al final es como el ciclo circadiano de la Tierra, primero en el día y en la noche, o sea, en lo que nosotros conocemos o hemos creído que son estas 24 horas, y el ciclo circadiano, por ejemplo, de un año. Por eso Margarita veía esta parte del tiempo, cuando entró y que vio esa parte del tiempo, perdón. Entonces, quiero que observen estos ciclos circadianos. Observa esta parte del día, de la noche, del mediodía, de la medianoche, cómo los va viviendo la tierra y cómo los van viviendo los territorios en esa parte que dices de la regeneración, para entonces entender nosotros cómo se va conectando con nuestro propio ciclo circadiano humano para cuando vives en la parte norte, en la parte sur, y cómo vamos cambiando ahora con todos estos cambios que se están presentando en este momento en la Tierra, y cómo se van conectando con esta forma que ya existió y que aparece que son ciclos que se van repitiendo. Margarita. Bueno, lo primero que veo yo es las diferentes formas que tiene la Tierra.
Ajá. Y vuelvo a ver nuevamente dos tierras que están unidas y que tienen, como te digo, la forma de este reloj de arena. En el centro tiene una Ujú. especie de corredor energético que une estos dos mundos. Entonces, la Tierra puede cambiar y puede moverse en diferentes, digamos, cambia de posición. Y la relación que el humano empieza a sentir o empieza a vivir con la Tierra en el momento que está viviendo una experiencia terrenal, hay muchas oportunidades de entrar a través de corredores energéticos. Hay corredores energéticos que están conectados con uno de estos mundos paralelos, por decir algo, y con el otro mundo paralelo. Entonces, cuando el alma empieza a entrar, el alma empieza a verse reflejada en muchas partes, como si el alma empezara a verse reflejada como en fragmentos. Entonces, estos fragmentos van viviendo diferentes experiencias, pero estas experiencias se viven en cada uno de estos dos mundos Claro. que se van acoplando a ellos mismos. Entonces, estos movimientos van siendo desincronizados. Entonces, voy a poner un ejemplo. Está aquí una sensación álmica reflejada en varias proyecciones de su alma. Aquí está pasando exactamente lo mismo. En el momento que el alma entra a vivir una experiencia humana, los movimientos, como te digo, no se ven coordinados hasta el momento que de tanto movimiento y las experiencias que vive el humano van creando este movimiento de acoplamiento hasta que este punto que parece como un corredor de transición se pierde, se rompe y empieza a acoplarse de esta forma. Entonces, una vez que el hombre ya siente esta forma de unidad, todos sus propios reflejos ya dejan de existir porque todos están integrados en el mismo. Y esto también le pasa y le sucede a la Tierra. Entonces la Tierra también tiene sus movimientos duales donde ella también tiene que ajustarse como una conciencia, como una esencia que le permite a ella desprenderse también como de capas energéticas para que ella pueda también hacer un movimiento y este movimiento le permita como trasladarse a otras dimensiones, porque es muy particular la forma en que se ve el contorno de la Tierra. Se ven como muchos portales, como muchas dimensiones que van tomando diferentes formas y estas son las diferentes formas que también las estamos viendo internamente nosotros y por eso, en la medida que vamos regulando, digamos, nuestros movimientos energéticos y van siendo y se van sincronizando, hay una mayor estabilidad tanto en nosotros como en la Tierra. Por eso es que Ah, la Tierra también presenta sus movimientos inestables, pero ella vuelve otra vez como a ensamblarse. Entonces, haz de cuentas que todo lo que va pasando en la Tierra va pasando en forma paralela también con nosotros. Por eso es que también a veces hay momentos en que se abren muchísimos portales y hay momentos que también en los humanos se abren muchos portales que hacen parte de su anatomía y se van sincronizando con los portales de la Tierra. Entonces, por claro. eso es que los humanos también sienten la Tierra, pero entre mayor estabilidad hay mayor sensibilidad en conexión con el planeta Tierra. Claro, pero a final de cuentas son estos ciclos, o sea, porque Ujú. pueden durar muchos años, millones de años, para ver ese acoplamiento, porque depende del mismo movimiento, primero del cosmos y luego del mismo universo. Pero aquí hay algo bien interesante. En esta forma de ir moviendo, de ir transformando esta parte de su propio movimiento, ¿en qué etapa ves? O sea, se están acercando, se están separando. ¿Cómo ves? Porque hay etapas de aparentemente como más luminosidad, más entendimiento, hay etapas como de más separación, de más oscuridad, por lo que se ve que estás explicando. Entonces, aquí lo importante es ver en qué etapa se encuentra todo esto en la Tierra con los humanos que estamos habitando en ese momento esta realidad. El entendimiento está llegando, cada vez estamos más confundidos, es una parte de esta lucha, de esta dualidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se presenta en este momento esta situación? ¿Y por qué estos escritos que han aparecido o se han empezado a estudiar aparentemente empiezan a generar mucho escozor entre las personas que no quieren que salgan
estos escritos y estas formas a la luz. Fede. Bueno, voy a tomar como referencia el humano para Ujú, explicar esos ciclos sí, y tiene que ver mucho con los ciclos menstruales y con los ciclos también de cómo el hombre está en esa parte sexual, ¿no? a ver. El Ujú, ciclo diario ujú, sería el ciclo masculino, como el ciclo de la energía masculina, el día y la noche. ok. Y en la forma de el ciclo de la Tierra en sí, que está muy relacionada a la forma del ciclo menstrual, tiene como dos ciclos menstruales femeninos. Es como si el ciclo para que un territorio entre y salga es de 42 días. Ujú, Entonces no hay como no encaja como en los calendarios que actualmente se utilizan en la Tierra, no, como que no encajan los días de cómo se gestan estas cosas, ni siquiera tampoco con esta parte de los equinoccios tampoco. ujú. Es como un ciclo que es diferente y que tiene que ver con la circulación sanguínea y con la forma en cómo se transforma esto en la Tierra y también en nosotros. Entonces, cada vez que se cumple ese ciclo de 42 días, es como si se renueva como si se cambia toda la parte celular y toda la parte sanguínea y todos los líquidos y todo de la tierra. Es como si se mueren todas las células y vuelven a nacer todas Ujú. en ese ciclo de 42 días. Entonces, cada vez que cumple ese ciclo, em, hay como cambios que Mm. se pueden manifestar en la Tierra, que pueden ser movimientos en el ánimo o en el humor de las personas o movimientos en cosas que se van creando a partir de ese movimiento. Entonces son ciclos como ondulatorios que la Tierra tiene naturalmente hace muchos siglos y que están descritos como en estos movimientos de estos conos que ya estaban como sabiendo esta cultura. Entonces, toda la forma de manejar los meses del año, o sea, es una manipulación que se ha hecho para no estar como en armonía con los mismos ciclos que vive la Tierra, ¿es así? Sí, sí, porque se cortan todos y no tienen relación. O sea, es como si nosotros hiciéramos un movimiento mucho más brusco que el sentir que tiene el movimiento de esta energía. Ok. Margarita. Bueno, yo aquí estoy viendo que estos escritos que han ido saliendo a lo largo de la historia también están conectados con la memoria celular del humano. Entonces, en la medida que estos escritos van saliendo, las memorias en el humano se van despertando. Lo que yo estoy viendo es que hay muchos escritos que todavía están resguardados en la tierra, que hacen parte de estas bibliotecas y que hacen parte también de las bibliotecas del ser humano. Entonces aquí yo veo lo siguiente, veo el cuerpo, veo aquí el alma y veo el reflejo del alma en diferentes proyecciones que va conectando con diferentes escritos, con diferentes libros a lo largo de la historia. Y esto es interesante ver porque aquí es como si nosotros fuéramos la totalidad de todas las religiones, creemos en todo, tenemos todo el conocimiento de todo. Lo que pasa es que nuestra alma en estas proyecciones va viviendo experiencias que van conectando con este tipo de información. Y en la medida que esta información ya se va como encerrando, como que ya el alma recibe todo esto, ahí es donde empieza a haber esta unidad. Todo esto está muy conectado, todos estos libros sagrados, con la energía sexual del humano, la forma en cómo maneja y se maneja la energía sexual en la medida que el humano va despertando, pero esta forma también está relacionada con la tierra, porque cuando yo veo la tierra en estas dos porciones, el centro de la tierra, hace cuenta, tiene como una parte tiene
la forma de una célula que es protuberante, pero esta otra mitad hace la forma como de útero, donde cuando tú las unes encaja perfectamente, el círculo encaja en esta parte como cóncava y convexa, y ahí empieza a entrar como una especie de unidad para la Tierra, que eso pasa de igual manera con nuestra anatomía. En la medida que vamos adquiriendo, vamos recordando y vamos como manifestando toda esta sabiduría en la célula, por eso es que hay muchas personas que empiezan a sentir cierto tipo de revelaciones, cierto tipo de información, porque esa información ya está en nuestro cuerpo. Solamente él se revela cuando el cuerpo y cuando los ciclos ya están listos. Por eso es que en un momento de confusión es un gran movimiento energético en el cuerpo y después viene la calma y viene la claridad, y es donde empieza a emerger esta información. Entonces, todo esto empieza a darse también en la forma de la anatomía humana, se da a través también del ADN, porque si la información está en la memoria celular, por supuesto está en el ADN, y el ADN que se está transformando en este momento en el planeta, para las personas que estamos habitando en él, se está volviendo más expansivo y más elástico. Por eso es que uno dice, bueno, ¿por qué una persona cree en una religión? ¿Por qué otra persona cree en otra? Porque su alma está conectada con la totalidad, no con los fragmentos que aparentemente sentimos. Entonces, cuando todo esto se une, ya el alma, ya la esencia empieza a sentirse completa. Entonces es un trabajo muy lindo de vivencia y de experiencia aquí en la tierra, porque no hay nada que no esté unido a la totalidad. Fede, cuando tú ves esta forma, ¿en qué etapa está el humano en este momento? Porque puede ser que esté saliendo de una oscuridad, que la Tierra esté saliendo. Quiero saber en qué etapa tú ves que esté el ser humano de este momento hoy y en qué etapa se encuentra la Tierra, porque tienen que estar de alguna forma, pueden estar unos más atrasados o otros más adelantados, pero deben de estar coordinados porque vive esta esencia humana en la tierra y la tierra cambia y cuando cambia la tierra, cambia el humano. Entonces, ¿en qué etapa ves que esté este ciclo circadiano? ¿Se está despertando, está llegando a la luz, está llegando al otoño, está llegando? ¿Cómo lo puedes percibir tú? Lo veo como una fase final, pero aquí yo no veo como el humano como un ser de evolución, porque yo veo que en el humano, a través, digamos, de su energía, de su esencia, de su espíritu, está contenido toda la información. Solamente que las experiencias se ven fragmentadas por el tiempo y por la forma lineal en que nosotros nos observamos. Entonces puede que unos estén viviendo o estén conectados con ciertas religiones, otros con otras religiones, pero esto hace parte de toda esta experiencia del planeta Tierra. Entonces aquí es donde yo veo que la evolución es en forma circular, no es en forma ascendente o descendente. Y por eso es que se ve todo este movimiento. Es como si el infinito que vi al inicio, que va siendo parte de este movimiento de experiencia en este planeta, se está desdoblando. Y esta es la forma en que el ADN también está creando este mismo movimiento, y en el momento que hay un desdoblamiento de este ADN, el humano va a empezar a entender la capacidad que tiene de manifestación, no solamente en muchas dimensiones, sino la forma sutil en que el humano tiene esa capacidad de manifestar, de crear y de ser una totalidad, porque es una forma, es muy difícil de explicar lo que estoy viendo en este momento, pero es como si él pierde ya toda esta forma humana y se transforma en una gran esfera de luz, de muchas, como de muchas formas energéticas. Entonces, lo que yo veo es que estamos entrando ya en una fase final donde entramos en otro estadio, como en otra forma energética. Fede, Bueno, yo lo que veo es que es como una forma en la que ese 42 días también ujú, son como lo que nosotros vendríamos a poner 42 años, ujú, pero 42 años de estos ciclos que se repiten, yo observo que se repiten como 10 veces, o sea que los años son distintos y las formas de ir viendo los meses también son distintas. ¿Qué pasa? Como que si a nivel mental el humano se separó mucho de ese ciclo, ujú, pero de todas formas es como si
obviamente que van coordinados porque existe el humano como que está plantado sobre sobre la misma tierra, pero en esta forma yo veo que estamos como en un punto 15, o sea, como en un día 15 de un ciclo, que estamos como en la 30ª repetición, o sea, faltan 12 repeticiones de 42 días para que termine como el ciclo de este último año que se cumple en 42. Por eso hay como tanto movimiento energético, y desde el 2020 hasta el 2024 fue como un cúmulo de cambios muy radicales, porque es como si fuera la última etapa de ciclos, y es como si se acelera el sistema, la presión aumenta, la presión no solamente o sea, como si la presión sanguínea, ¿no? Claro. Aumentara, y la presión sanguínea de la Tierra también aumenta, como para impulsar a que todos los cambios se den más rápido. Entonces, este último ciclo que estábamos transitando, sí va variando y va cambiando mucho más fuerte, porque hay como ciertos objetivos, ¿no? Que se propone la misma Tierra y que nosotros también vamos haciendo junto con la Tierra. O sea, es como si quedarían 12 ciclos de 45 años No, pendientes 12 que ciclos de 42 hay días de para 40. cumplir el año 42. Estamos en el año 42 de una serie de ciclos que ya la Tierra vivió. Ah, ok. Entonces, en estos 12 ciclos que nos faltan de 42 días, es la forma en que sale de una, vamos a decir, de una etapa y empieza otra. Entonces, como impulsar, por ejemplo, es como cuando nos vamos a levantar, ¿no? Que vamos a empezar a nuestro cuerpo, nuestro reloj biológico empieza a equilibrarse con la misma noche o con el mismo día, que es donde ya nosotros vamos a tener. Entonces es cuando empezamos a equilibrarnos con el ciclo natural de la Tierra para vivir un poco de compensación de la descompensación que hemos tenido. Es como si la Tierra nos está empujando a que nos adelantemos para que podamos estar y terminar este ciclo como ella lo necesita terminar. ¿Es así? Sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, esto es interesante porque entonces estamos saliendo de una etapa, puede ser de noche o de oscuridad, para entrar a otra etapa, por ejemplo, o del amanecer o del mediodía, que va a vivir la Tierra en sus ciclos naturales y que el humano tiene que adaptarse a vivir. Entonces, ahora les pregunto a las dos, ¿es por eso que se siente que el tiempo no está correspondiendo a la realidad que estamos viviendo hoy, o a algunos se les hace mucho más largo, o a otros se les hace mucho más corto, que les faltan horas? Es por eso, en esta disociación del mismo entendimiento del humano con el tiempo, Margarita. Y yo te lo puedo decir con lo que estoy viendo en este momento y es ver el infinito. El infinito representa las dos caras de la Tierra y representa las experiencias duales de ella, pero en el momento que hay un desdoblamiento, que es lo que está pasando, este infinito se convierte en una O, en un círculo, y este círculo representa un portal que es un nuevo acceso a otras formas de energía, mucho más abiertas, mucho más expandidas. Entonces la sensación del tiempo se va perdiendo en la medida que el desdoblamiento se va dando y vamos llegando a esta otra forma energética. Fede. sí, es como si hay como un momento bisagra, como un momento de transición que todos estamos experimentando, y hay como una desregulación general en las formas de percepción, porque también depende mucho en qué lugar del planeta estemos, Mm, en qué forma y en qué momento nos esté tocando de los ciclos que está haciendo la misma Tierra internamente. Nosotros, cada uno como individuos dentro de unos determinados territorios de la Tierra, con todo este sistema, ¿no? Sanguíneo, y toda esta forma de correlaciones
que vamos viviendo. Entonces, como si un momento de transición que va modificando muchas formas de percepción, no solamente del tiempo. Observo la visión y la forma del oído, cómo se modifica. Quiero que observen si esta forma de modificación, por ejemplo, del tiempo y de la comprensión de nosotros mismos y de esta parte en que la Tierra, por ejemplo, los climas y todo esto que se está presentando ahora y que los ciclones se supone que no eran en esta temporada, que eran en otra, y que los fríos se supone que no eran tan fríos y que las lluvias se supone que no eran tan potentes y que las sequías, todo esto, aunque puede haber una manipulación humana, también la Tierra tiene su propio proceso biológico. Entonces, en esta parte de manipulación humana y de esa parte de la misma tierra, ¿qué tanto es la afectación que puede tener una y otra para la forma de los cambios de la misma tierra? Margarita. Pues yo veo, hay una relación entre de la anatomía del planeta en su forma dual y en los movimientos que están pasando, que están relacionados con la energía sexual, el movimiento de la energía sexual en la Tierra, que en este momento, haz de cuenta, es como si los ríos tuvieran un movimiento acaudalado, pero en el ser humano, esta forma de este infinito o esta forma dual está relacionado en las mujeres en los ovarios y en los hombres en los testículos. Por eso es que hay una gran concentración de energía sexual que se está liberando y en la medida que se libera esta energía sexual, se están liberando muchísimas formas de pensamiento, creencias y como acondicionamientos que el hombre tenía, tanto hombre como mujer, sobre su cuerpo, sobre su fisicalidad y la forma de la reproducción. Entonces ahí está cambiando todo y veo que la Tierra está teniendo unos movimientos de aguas, son movimientos como acaudalados, donde tiene que mover esa energía para que retire todo lo que en un momento se quedó acumulado y vuelva otra vez como si la tierra volviera otra vez y sus aguas volvieran a la normalidad. Fede. Es como si fuera estas mismas formas de movimiento oscilante que veía de los ciclos, Ujú. también observo en los ciclos climáticos, o sea, como en los ciclos de las temperaturas, Ajá. porque es como si en este momento los movimientos ondulatorios son mucho más profundos que en otros momentos. Entonces es como si se vivenciara para la parte física movimientos cada vez más pronunciados, o más Ujú. calor, o más frío, o más agua, o sea, es como que si todo aumenta, pero por el nivel de transformación que se está dando a nivel global. Es como si las ondas antes eran como menos pronunciadas hacia abajo y hacia arriba y ahora se están haciendo cada vez más largas para poder cambiar toda la frecuencia de este último periodo, este último ciclo que está haciendo de transformación la Tierra. Entonces quiere decir que todas estas formas que se ha dicho que si las ondas HARP, que si no sé qué, que están trabajando, perdón, en Rusia, y que si hay no sé qué que están trabajando, y que si los ciclos nucleares que están trabajando en otro lado, y que si las no sé qué, todo esto entonces se ve maximizado por los mismos ciclos naturales que la Tierra está viviendo por sí misma, y entonces genera una cosa mucho más exagerada en los climas y todo por todo esto externo que está de alguna forma también queriendo contaminar el mismo ciclo natural de la Tierra. ¿Es así o cómo lo ven ustedes? Margarita. Bueno, yo lo veo como en extremo, ¿no? Como ciertos puntos de la Tierra a nivel energético que están congelados y otros extremos de muchísimo calor donde el calor está representando el movimiento de la información que está saliendo y lo que está congelado es lo que está por salir. Esto lo veo también internamente en nuestro cuerpo cuando tenemos estos cambios de temperatura que son, digamos, tan bruscos y es la forma en que el cuerpo se está acostumbrando a los cambios energéticos que está sufriendo. Es una forma de regular. Lo mismo le está pasando a la Tierra porque en los momentos del descongelamiento, ahí empieza a salir mucha información que va a ser revelada y que está, vuelvo y digo, y está coordinada con las aguas internas que tenemos nosotros los humanos.
Ok, Fede. Sí, estos movimientos ya no dependen tanto de todos los paradigmas o las formas que nosotros tengamos mentales, sino que Ajá. son movimientos muy biológicos Ujú, y unas formas energéticas que necesitan los cuerpos en general para modificarse. Entonces, más allá de lo que se estudie o de lo que se muestre científicamente, es como si hay movimientos que son muy impredecibles porque estas ondas tienen diferentes alturas, o sea, diferentes amplitudes de movimiento, ujú, dependiendo de lo que la Tierra y nosotros mismos necesitamos en el ciclo que estamos viviendo. Hay ujú. ciclos que son muy amplios y hay ciclos que son mucho más como Cortos. cerrados, cortos. Ujú. Entonces, es como si en este periodo justo está largo, pero hay movimientos también que se reducen y de nuevo como que entran esas formas de que el calentamiento global, que esto, que lo otro, todo como en confusión porque es como que son ciclos muy oscilantes. Ok, entonces en esta forma de comprendernos toda esa información que está saliendo es como la forma de empezar a gestionar de nuevo como la primavera del humano, o sea, como para recordar quiénes somos y lo que somos como especie y como humanidad. ¿Es así o cómo lo ven ustedes? Margarita. Y yo lo que veo es que en la medida que vamos yendo como fluyendo, los movimientos internos van a ser mucho más suaves, van a ser mucho más sutiles, porque las resistencias lo que hacen es endurecer el cuerpo. Entonces las personas pueden tener ciertos dolores musculares, ciertas tensiones, ciertas manifestaciones de ciertas, digamos, de ciertas enfermedades. Entonces, es como ir danzando en este movimiento que también está viviendo la Tierra, porque yo lo que también observo es como las formas en los polos, es como si los polos estuvieran de alguna manera palpitando en esta forma. Entonces, hay una sensación como de expulsión, porque la Tierra también tiene que expulsar muchas de todos sus como residuos energéticos. Sí, todos sus Y en el, desechos. Ujú. exactamente, entonces en el momento que la Tierra empieza a expulsar, ella va tomando como la forma de un donut, así, va creando como una especie de apertura en el centro de la Tierra, y esto es lo que permite que no solamente se libere la parte física, como la parte más densa, sino que también se liberen como ciertas energías internas que van quedando adosadas y que van quedando almacenadas, 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 y en el momento que la Tierra vive esta forma de liberación, ella va cambiando de forma, porque ya no tiene una forma regular o una forma definida, tiene como diferentes formas en la medida que ella también va viviendo los ciclos, como decía Fede. Entonces, ella también va sintiéndose fracturada, ella va sintiendo lo mismo que vamos sintiendo nosotros. Entonces, sí, lo siento de esa manera, hacia todos estos cambios. Ok, Fede. Sí, de alguna forma, vuelvo a recapitular una parte que dijo Margarita que anteriormente, que es como si el humano se está encontrando con el en comprender que es un todo con todo, o Ujú, sea, porque la conexión tan fuerte con la tierra y con los movimientos hace que nosotros también nos tengamos que mover a un cierto ritmo. Y claro, si hay unas ciertas resistencias, el cuerpo y todo y el planeta en general resiente eso. Pero si el movimiento no se resiste y es continuo, la comprensión de que somos un todo y estamos completos moviéndonos hacia otro punto comienza como a fluir, ¿no? Es como ujú. dejarse llevar por el agua, algo así. Perfecto. ¿Están listas para regresar? Sí, Sí. Muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos y cuando vamos desconectando y regresando hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra energía, díganme cada una palabra que les venga ahora que desconectan y en esta meditación, no más, en esta indagación,
una palabra que los conecte con lo que pudieron sentir, ver y percibir. Margarita, Mi palabra sería el entendimiento. entendimiento. Fede, Información y fluidez. información y fluidez. Perfecto. Entonces, vamos a abrir nuestros ojos, chicas. Ay. Pues, ya. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bien. Mira, Margarita se Sí. peinó. Déjame peino para entrar. Mira cómo termina. Ella toda despelucada. Pero fíjate qué interesante, porque de alguna manera la información y la fluidez nos lleva al entendimiento, pero el entendimiento no es lo mismo que la comprensión y la sabiduría, porque abarcan dimensiones, espacio y tiempo, que en esta forma, en esta indagación, vimos qué tanto esa forma de entender el tiempo nos lleva a una dualidad de nosotros mismos y qué tanto el tiempo se convierte también en una trampa para nosotros. Entonces, me encantó, fue muy interesante. ¿Cómo se sintieron, chicas? Bueno, yo al principio sentí tanta confusión, como tantas formas, como la relación con el tiempo, en ciertos momentos trae como estas formas donde no puedes como centrarte en un objetivo, sino que te va disparando hacia muchas formas de energía, pero en la medida que nos fuimos adentrando, fue como entrar en una mayor claridad de lo Ujú. que es nuestra experiencia aquí en este planeta, que a veces lo vemos tan fragmentado, pero que a la vez siento que no es así, sino es como una forma de sensación. Claro, es esta forma en que nos han hecho entender para que nosotros podamos comprender, haciéndonos, o sea, vendiéndonos la idea de que no somos capaces de la comprensión más allá de ¿Mm? lo que nuestro pequeño cerebrito logra comprender. Pero si nosotros estiráramos todo nuestro ADN, que es el que guarda toda la información, serían kilómetros y kilómetros de información que vamos guardando Información. nosotros. Entonces, Sí. al final de cuentas también es una mentira. Fede, Sí, era mucha cosa para mí, para expresar, porque fue de golpe demasiadas imágenes que hay veces que uno se queda corto con el diálogo para con la poder decir palabra. todo lo que uno, claro, con la palabra para decir todo lo que uno realmente está sintiendo y viendo, porque todas esas sensaciones y esas formas tra- tratamos de, supongo, de que traducir lo mejor y lo más posible, pero hay cosas muy sutiles que la Tierra va expresando. Y sí, al final es como ese final que vi, que al final es para comprender que somos un todo y que nos estamos moviendo, que no estamos quietos. Pero fíjate, es muy interesante porque cuando yo estaba leyendo esa parte de algunos escritos etíopes, decían, explican cómo las pirámides nos llevan a observar nuestras realidades. No hablaba de una realidad o de la realidad de las pirámides o de la realidad de los Anunnakis que según esto platican, es empezar a entender nuestras realidades. Entonces, estos escritos nos van, y que son más antiguos, de los más antiguos que hay, nos van explicando cómo realmente hay gente que no lo quiere ver así. Nuestra historia viene de África y de Asia. Y cómo empezamos nosotros a entender que esta parte de Asia, esta parte de la antigua parte, o sea, que nosotros casi no sabemos, todos estos escritos que están saliendo nos llevan a tener otra perspectiva acerca de nosotros, ¿Mm? acerca de ser más misericordiosos con nosotros y de comprender, al final de cuentas, que no somos más que errores de las civilizaciones muchas veces porque no hemos tenido la capacidad de discernimiento. Y eso es bien duro como humanidad, ¿no? El, Mm. el, el no tener la capacidad de discernir y que estos escritos salgan
cuando ya el humano está teniendo la capacidad de, pues si no de comprender, de dudar de lo que siempre se ha dicho para ponerse a estudiar lo que ahora está saliendo. ¿Cómo ven ustedes esta parte? Sí, 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 yo sí la sentí muchísimo cuando veía el alma y la veía proyectada en muchas formas, y es como en el humano está toda la información y cómo estas memorias están en la célula y van saliendo, en la medida que estos escritos van saliendo, la información también se va revelando en uno. Lo que pasa Claro. es que hay personas que van sintiendo, digamos, es como si esta información estuviera saliendo en diferentes formas. Entonces, pero de todas maneras la información está. Por eso es que a veces nos cuesta tantas cosas y a veces es tan fácil entender otras. Ujú. Fede. Sí, o sea, lo mismo y también darse cuenta con lo más próximo que tenemos, que son todas las cuestiones de los nuevos descubrimientos, de lugares geográficos, de formas, de movimientos en la Tierra. También esta parte de descubrir secretos que mucho tiempo la humanidad tuvo guardados y que ahora están saliendo a la luz. Entonces también coordina toda esta salida de información y se me hace que es una parte que, bueno, que el humano y la Tierra considera que el humano ya está en ese proceso de asimilación para poder exponer esta información que siempre fue nuestra. Exactamente, eso es muy importante, que siempre ha sido nuestra y que Ujú. creemos que no es así. Entonces, es como volver a tomar el poder de lo que somos y de lo que nos pertenece al final. Bueno, chicas, pues vamos a cortar aquí la indagación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. No se les olvide escribirnos, ya sea para sesiones, para cursos o para temas de indagación a nuestro correo info@irasemagnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias, chicas. Gracias a todos. Vamos a cortar aquí la Chao. grabación. Bye.